Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. Bendito Gloria a sea Dios. tu nombre. A su nombre. Gloria. Buenas noches a todos. Dios le bendiga. ¿Por qué no se hacen de un ladito así, así? ¿Verdad? Porque hay alguien que va a circular con el micrófono. Bueno sería que estén toditos juntos para que no camine mucho. Sí. En esta noche vamos a seguir con lo que es el juicio eterno. ¿Verdad? Venimos hace ya 2 semanas hablando del juicio eterno. En esta noche vamos a ver qué es el juicio eterno. Amén. Porque es necesario que nosotros tengamos una definición de lo que es el juicio eterno para no interpretarlo a nuestra manera, sino de la forma en que la Biblia nos enseña. Amén. Se llama juicio eterno. Ese es el grande y terrible día de Jehová. ¿Verdad? Según Malaquías capítulo 4, versículo 5, no tengo operador hoy. O sea que tienen que arreglar su Biblia porque no tenemos pantalla. Malaquías. ¿Quién tenía Malaquías? Capítulo 4, versículo 5. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Padre Santo, en esta noche que estamos para iniciar o seguir la clase acerca del juicio, te pedimos, Padre Santo, que por medio del Espíritu Santo podamos entender, podamos interpretar, podamos, Señor, enseñar, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. De manera que cada palabra, Señor, que ha de salir de mi boca sea filtrado, mi Dios, por tu Espíritu Santo para la edificación de este pueblo por el cual tú has dado tu vida, Padre. Que no sea yo un instrumento de tropiezo, sino un instrumento de edificación, mi Dios, en tus manos. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestra mente, para que podamos, Señor, recibir y entender, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Llegó la operadora. Ay, Señor. Pues vamos a poder seguir con la pantalla. Creo que esa televisión no está prendida. Entonces, el juicio eterno es el día, ¿verdad? Terrible, el día de Jehová. El día de la ira de Dios, cuando su juicio justo será revelado. ¿Por qué un juicio justo? Porque muchos podrían decirle que no, porque si Dios va a venir a condenar, ¿por qué se llamaría un juicio justo? Se llama un juicio justo porque Dios, antes de traer la ira, dio el medio de la salvación. ¿Verdad? No nos desamparó, sino que provocó un medio de salvación, dando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, de manera que por medio de la sangre de Cristo pudiéramos ser redimidos, pudiéramos ser restaurados, pudiéramos ser perdonados y pudiéramos entrar en la vida. Amén. Entonces, el juicio de Él no es un juicio, ¿cómo se dice? Injusto, no es como un dictador que viene y dice y empieza a hacer juicio por lo que se han portado. Él viene a hacer el juicio justo por cuanto Él hizo un sacrificio primero antes de traer la ira. Amén. Y nos ha dado tiempo y tiempo, 2019 años y no sabemos cuánto queda, pero queda poco. Amén. Para que manifieste pues la ira. Amén. Porque realmente un padre tan amoroso que entrega a su hijo para salvar la humanidad, su único hijo, que ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho.
por más insoportable que sea el hijo, nunca lo entregaría en sacrificio. Amén. Y él lo hizo. Amén. Entonces, cuando él va a venir a traer el juicio sobre la tierra, no va a ser un juicio injusto, va a ser un juicio justo. Amén. Porque primero hizo morir su hijo para salvarnos y espera que por medio de su hijo cada cual se arrepienta de sus malos caminos. Amén. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Vamos a darle prioridad, no sé si llamarle prioridad, ¿no? Pero vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Jorge, que creo que por primera vez que viene a la casa el miércoles, ¿verdad? Gloria a Dios. Romanos 2:5. ¿Qué dice Romanos 2:5? ¿Y el micrófono? Gracias. Ah. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. ¿Verdad? Es por nuestro corazón no arrepentido. Cuando nosotros no nos arrepentimos de corazón, es que entonces traemos ira en el día del justo juicio de Dios. Porque nuestro corazón es nuestro corazón. El problema del hombre no son los demonios, el problema del hombre es su corazón. No arrepentido. Por acá, por favor, hermana Gloria. Dios le bendiga a todos. Hermano Amén. pastor, le quiero confesar algo. El sábado, yo hablaba con Dori, el domingo también, y yo le decía a ella, qué pena que yo no he escuchado mucho mensaje del juicio de Dios, del Apocalipsis, de Revelación. Y el domingo cuando llegué, Edwin estaba hablando De eso mismo. y tú estás hablándolo. La verdad del caso es que esto es muy importante para la iglesia de Dios, porque muchas iglesias no lo quieren hablar. Pero esto es una gran bendición, una gran bendición. Amén. Amén. Y es lo que yo le venía diciendo, ¿verdad? El libro de Romanos nos enseña por qué algunos vamos a sufrir del justo juicio de Dios. Es por el corazón no arrepentido. ¿Hasta dónde pudiéramos entender un corazón no arrepentido? Pudiéramos interpretarlo de acuerdo a nuestro propio corazón, porque cada cual a veces mide las cosas de acuerdo a su propio corazón, porque juzga las cosas según sí mismo. Y si la persona piensa en su corazón que es justo, entonces pensará que la forma de arrepentirse es su forma de ser, ¿verdad? Mientras que el arrepentimiento es cambiar tu vida por la vida de Cristo. Cambiar tu mente por la mente de Cristo. Es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que llevarte a convertirte a Cristo. Y convertirte a Cristo quiere decir ser transformado en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces ya en ese arrepentimiento ya tú no vives, sino que Cristo vive. Ya tú no haces, sino que Cristo hace a través. Ya tú no piensas, sino que piensa a través de la mente de Cristo. Amén. Entonces, ese es el arrepentimiento. Porque nosotros éramos, ¿qué? Una generación caída. Pecadores. ¿Verdad? Entonces, Cristo vino a dar. Hay que entender eso. Y yo he intentado explicarle muchas veces, pero quiero que se entienda muy bien. Cristo es como yo le digo, si yo le doy un carro, ¿para qué será? Para que lo maneje, ¿verdad? Para que lo lleve donde quiera. Si Cristo nos da su vida, ¿para qué será? Para conducirnos en esta vida. Amén. O sea que ya no se trata de mi vida, sino de la vida que Él vino a darme. Y eso a mí me limita a hacer lo que yo quiero.
a hacer lo que yo anhelo, a cumplir con mis propios deseos, a manifestar cualquier comportamiento, porque entonces no estaría manifestando a un Cristo vivo en mí. Amén. No estaría manifestando la vida de Cristo en mí. Entonces, eso me limita. Por eso que es importante ser humilde, ¿verdad? Ser humilde es cuando nosotros nos equivocamos y manifestamos algo que es contrario a Cristo, poder arrepentirse y pedir perdón. Amén. Porque todo lo que hacemos que no va de acuerdo al carácter de Cristo, es necesario que nos humillamos y pidamos perdón. Amén. Para no poner ¿qué? Para no poner tropiezo a la verdad de Cristo, a la vida de Cristo. Amén. Entonces, el corazón endurecida es esta. Es un corazón que no se sujeta, que no quiere entregar todo lo que es para que Cristo sea. Es un corazón que entrega un poquito y no entrega todo. Y Dios no quiere nada a medio. Cuando Él vino a comprarnos a precio de sangre, Él no vino a comprar una parte, Él vino a comprar todo. Nos compró a precio de sangre. Somos pertenencia de Él, ¿verdad? Y a Él debemos de sujetarnos. A Él debemos de preguntar siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este día? Señor, si yo hago eso, será tu voluntad. Señor, si yo digo eso, Señor. O sea que es una manera de ser guiado por el Espíritu Santo, el cual nos da la sabiduría para llevar esa vida. Porque Él es nuestra guía, ¿verdad? Él es nuestra guía. Entonces es importante, mis amados hermanos, entender lo que es convertirse a Cristo. Es dejar de ser para ser como Cristo, para ser un imitador de Cristo. El apóstol Pablo dice, sed imitador de mí como lo soy de Cristo. Porque el apóstol Pablo sí se había cambiado todo y lo dijo en su palabra, todo lo que él pensaba que era, todo lo que él tenía lo dio por basura para ganarse a Cristo. Amén. Entonces son enseñanzas que nosotros tenemos que apropiarnos de ellos para entender realmente qué es lo que nosotros necesitamos vivir para no ser condenado en el día del juicio. Porque el que nos justifica, ¿quién es el que nos justifica? Cristo Jesús. Entonces, si Cristo está a un lado y yo por un lado, ¿cómo nos va a justificar? Para que Él me justifique, cuando venga el día del juicio, el Señor, nuestro Dios, tiene que ver la sangre de su Hijo en nosotros. Tiene que ver la presencia de su Hijo en nosotros, ¿verdad? De una manera que nos vean sellado por el Espíritu Santo y decir, ese fue redimido, ese fue un redimido, porque dejó de ser para ser como mi Hijo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dureza de corazón, mayormente la tendencia del hombre es compararse con otro. Ese es peor que yo. ¿No es verdad? Eso es lo que hacemos. Pero no eso es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer, ¿qué es lo que me falta para ser como Cristo? Todos los días. No preocuparse por tu alrededor. Lo que pasa a tu alrededor demanda de ti misericordia y compasión. Sí. Y si mira por los lados, tiene que ser para manifestar misericordia y compasión. Lo que pasa alrededor de ti, lo que tú ves alrededor de ti, el fallo del hermano, el pecado del hermano, las cosas del hermano tienen que producir en ti misericordia y compasión. Mientras tanto, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Mientras tanto, tenemos que esforzarnos todos los días para perfeccionarnos en Cristo Jesús. Y ahí, mientras practicamos eso, es entonces donde vamos a estar perfeccionándonos. Cuando estemos perfeccionándonos en la misericordia, en la compasión, en el amor, en el perdón, en todo eso, es que entonces nosotros nos estamos perfeccionando en Cristo. ¿Y cuándo debemos hacerlo? En todo momento. Todos los días tenemos una oportunidad para hacerlo. Con el vecino, con el compañero de trabajo, con la familia, con quien sea que está alrededor, es una oportunidad divina
para manifestar el carácter de Cristo y ir perfeccionándonos en Él. Algo que nosotros reclamamos siempre en nuestros derechos, y muchas veces yo he hablado sobre eso. Si tú fuiste comprado a precio de sangre, ya no tienes derecho. Es como tú compras, por ejemplo, una casa de un dueño, de alguien que ya lo tenía. Después que tú compras esa casa, el que era dueño ya no tiene derecho. ¿Sí? Y nosotros éramos una habitación de demonio. Entonces Cristo nos compró a precio de sangre. Ya somos propiedad de Cristo. Ya el demonio no tiene parte ni suerte con nosotros. Amén. Pero nosotros debemos de sujetarnos a Cristo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Amén. Y eso es un corazón arrepentido. Amén. Un corazón arrepentido, un corazón que se ha ablandado. ¿Qué es el juicio eterno? El día de juicio y destrucción de hombres impíos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Hermanos de este lado, hasta alcance por aquí, por favor, para dar la facilidad a la persona que transporta el micrófono. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, hermana Jocelyn. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Impíos. Impíos. No de todos los hombres, de los hombres impíos. De todos los hombres impíos, sí. No, mira. Amén. Entonces es importante que nosotros nos convirtamos al Señor. Amén. Es importante. Porque mientras quedamos en en este comportamiento humano y débil, de carne débil, y no nos fortalecemos en el Señor, ¿verdad? Siempre vamos a estar cometiendo barbaridades. Todos los días tenemos que buscar cómo perfeccionarnos en Cristo. Todos los días, ¿verdad? Y dice la palabra que finalmente, ¿verdad? En su venida seremos como Él. Amén. Pero todos los días tenemos que esforzarnos. El gran día de la ira de Él se sienta en el trono y del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, 16 al 17. Hermana Vilma. 16 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién pondrá sostenerse en pie. Sí. Dice, y decían, o sea, cuando ese momento llega, ¿verdad? Es como una recapitulación de ese suceso, ¿verdad? Y dice que y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían, mira, era tan terrible ese momento, ese día que va a llegar, que la gente va a decir, monte, cae sobre nosotros. Van a desear la muerte, ¿verdad? Y la muerte tiene vacaciones ese tiempo. Porque así dice el pastor que ella misma huirá.
Y eso es cuando ya el sexto sello se abra, ¿verdad? Dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿verdad? Y dice, y los cielos se desvaneció como el pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y yo les aseguro, mis amados hermanos, que el deseo de Dios no es que ninguno de nosotros tengamos que pasar por eso. Es el gran deseo de Dios. Es el gran deseo de Dios, que ninguno tengamos que pasar por eso. Eso parece que no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque a veces limitamos el arrepentimiento como cambiar de religión. Creemos que el arrepentimiento es cambiar de religión, cambiar ciertas cosas de nuestra vida. No, el arrepentimiento es dejar de ser quien tú eres para ser quien Cristo es. Porque para eso Él vino, para dar su vida. Y si Él vino a dar su vida es para que nosotros la recibamos. Ese es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sí? Vino a darnos su vida. Entonces, si nosotros no entramos en esta vida, oye, lo que yo le voy a decir que es un poquito fuerte, pero es una verdad. Si nosotros no entramos en esta vida, estamos rechazándolo. Tenemos que tomar una determinación de tomar lo que es importante, ¿verdad? De escoger lo bueno, de desechar lo malo, de escoger la vida, de desechar la muerte. Amén. De escoger la bendición y de desechar las maldiciones. Es una decisión que nosotros tenemos que escoger. Amén. El juicio eterno es cierto. Hechos, capítulo 17, 30 y 31. Hermana Erika. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ¿qué dice ahí? En todo lugar. En todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿De qué el hombre tiene que arrepentirse? Mira, el hombre tiene que arrepentirse de quién él vino a ser. Tiene que acordarse cómo él fue creado. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios y no había pecado en el hombre. Imagen y semejanza de Dios. Esa es la creación. Eso fue lo que Dios creó. Y eso fue lo que Jesús vino a establecer. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? De todo lo que pasó desde el día de nuestra desobediencia hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para recuperar nuestra identidad como hijos de Dios. Todo lo que pasó desde la caída de Adán hasta el día que conocimos a Cristo, de todo eso tenemos que arrepentirnos. Porque, ¿qué vino a hacer Jesús? A salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, nosotros tal vez pensamos, no, tengo que arrepentirme
de un mal comportamiento. O sea, escogemos lo que queremos arrepentir. No tenemos que arrepentirnos de todo. Estoy hablando desde la caída de Adán hasta el día que vino Jesucristo, para restablecer todas las cosas, para restaurar todas las cosas. Y Él es tan bueno que en su sacrificio nos perdonó todo eso. Pero falta que nosotros entremos en esa vida. Es lo que nos falta. Falta que nosotros tomemos la decisión de entrar en esta vida como hijos de Dios y como coherederos del reino de los cielos. Amén. Isaías 45, 23, 24. Hermana Ruperta. ¿No se había leído todavía Hechos? ¿Se leyó? Sí. Isaías 45, 23 y 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Amén? 25. No, 24. Ok. 23, 24. 23. Y el 24 también. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Amén. Amén. Todo lo que contra él se enaldecen serán avergonzados. Todo aquel que dice, no, déjame vivir mi vida, no me moleste con eso, ¿verdad? Y tú le hablas de Jesús y si fuese posible te dieran una trompa, ¿verdad? Esos son la gente que se enaldecen contra Dios, ¿verdad? Tú le traes el mensaje de la salvación, porque cuando tú vas en una casa, a una familia, a una persona, llevándole la palabra, tú le estás llevando a Dios. Tú le estás llevando al Señor. Entonces, cuando la persona se enaldece, no se enaldece contra ti, se enaldece contra el Señor. ¿Sí? No te está rechazando a ti, te está rechazando al Señor. Porque tú le estás llevando la palabra, no tu palabra, la palabra de Dios, la que se hizo carne, la que moró entre los hombres, que caminó entre los hombres. La palabra que ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Verdad? Cuando tú le llevas la palabra, tú le llevas a Dios. Y cuando se molesta contigo, se molesta contra Dios. Por eso no debe de sentirte mal. Debe de sentirte bien por cuanto lo intentaste. ¿Por qué? Porque como lo intentaste, ya la sangre de esa persona no corre sobre ti. Porque Dios no va a demandar por la sangre de cada persona. Entonces, cuando tú le hablas del Evangelio a una persona y rechaza la palabra, rechaza a Dios, no a ti. Si tú te sientes rechazado, es tu orgullo. No se tiene que despojarte de tu orgullo. Un momentito, ¿verdad? Cuando tú sientes que a ti que te están rechazando es porque todavía hay un espíritu de orgullo en ti que te hace sentir vergüenza. Debe de ir en el nombre del Señor Jesucristo y entender que a la persona que tú has acercado te le acercaste para hacerle un bien. De que no haya recibido el bien, debe de sentirte tranquila y en paz porque lo intentaste. Amén, hermana Margot. Quiere decir que si llega un testigo
testigo de Jehová todos los días y todos los días, ¿qué hace uno en ese caso? No ¿Está rechazando a Dios? No está hablando de testigo de Jehová. No, pero vamos, que usted sabe cómo son esas personas así, ¿verdad? Sí, pero ellos no vienen en el nombre de Dios. Pero andan con Ellos la no Biblia, vienen- pastor. Ellos andan con la Biblia. El Satanás se sabe la palabra y anda con la palabra en su boca también. Tienen que evangelizarlos a ellos, porque ellos necesitan de Cristo. Ellos necesitan de Cristo más que a cualquiera. ¿Verdad? Algo que tenemos que entender hoy en esta noche, los que están aquí, los que escuchan por vía internet, algo que tenemos que entender una vez para siempre. Dios en ningún momento creó una religión. Todas las religiones y las denominaciones fueron creadas por hombres. Es como si yo me había inventado el iPhone, ¿verdad? Y fui el primero que salí con un teléfono inteligente. Y las demás compañías electrónicas ven que hay provecho en eso, entonces empiezan a sacar teléfono inteligente también. ¿Para qué? Para tener ganancia. Es lo mismo que hace el hombre con la palabra de Dios. Se inventan una religión por cuanto tiene cierto provecho para usarlo como fuente de ganancia. ¿Sí? Lo que Dios hizo, y lo he repetido, y vale la pena repetirlo mil y mil de veces, dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. No envió una religión ni una denominación, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, que cree en el Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si es el Hijo que a mí me va a dar la salvación, que es lo que todos nosotros estamos buscando, no puedo ir a buscar refugio en una denominación ni una religión creada por hombres. Porque el medio de salvación, el único mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo. Hermano, levanta la mano primero, Jorge. Micrófono. Esa es una de las razones que de pronto yo un día lo compartí con usted, que sería muy importante en todos y cada uno de nosotros los que buscamos de Dios entender y saber discernir bien ese versículo de la Biblia. Amén. Porque lo oímos y lo oímos y lo oímos, pero nunca a nadie le han llevado a conciencia que miren ese pasaje y miren la cruz, porque cuánto sufriría el Padre, que creo que cualquiera de nosotros al ver a su hijo así atropellado, bofeteado, escupido y de todo, yo creo que él estaba llorando, a tal punto de que en la misma cruz él tuvo que voltear su rostro para poder que Jesucristo cumpliera su cometido. Sí, yo me imagino que una escena bien fuerte, pero sabiendo Dios que su hijo iba a resucitar, yo creo que Él estableció su plan perfecto, pero Dios lloró por nosotros. Él lloró por nosotros en el Getsemaní, ¿verdad? Porque sabiendo que iba a ser un sacrificio tan grande y que de todas formas muchos no iban a entrar en esta vida que Él estaba ofreciendo, es causa de gran tristeza. El hermano Aponte. Hermano pastor, me choca un poquitito cuando tú dices que si tú le llevas el evangelio a alguien y te lo rechazan, que uno no se debe de sentir mal. No. Si yo tengo pero yo tengo un problema con eso, porque si yo tengo el Espíritu de Dios, ¿a cuánto le duele a Dios que un alma lo rechace? Y yo sé que si estoy llevando las buenas nuevas es porque eso fue lo que Dios nos llamó. Él nos dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ¿verdad? Pero si yo le estoy administrando a una persona, una vez en Puerto Rico yo estaba repartiendo tratado y el chamaco me agarró el tratado y me lo tiró contra el pecho así. A mí me dio una tristeza y un dolor,
¿Por Sí. qué? Porque no sabe lo que yo le estaba ofreciendo. Sí, eso fue ofensivo, pero más ofensivo es lo que le hizo al Señor. En el trabajo, un jovencito, yo le estoy hablando, pero una cosita que yo le había dicho a él dice, pero ¿por qué yo tengo que creer que ese libro tiene la verdad cuando hay otros libros que tienen lo otro? Mejor es verdad, mejor es verdad. Entonces, para yo administrarle a alguien y que rechacen la palabra, si yo no siento nada. No, tú puedes sentir lo que tú Sí, dijiste. yo Siente siento tristeza tristeza y por dolor, él, porque eso es un alma. pero no ofensa por ti. No ofensa, pero siento un dolor porque es un alma que rechaza. Sí, uno Sí, siente eso. pero yo, sí, uno por uno eso siente digo, tristeza por eso, sí. Pero lo que yo estoy hablando es que yo no puedo sentir como rabia, ni resentimiento, No. ¿verdad? Porque me haya sido rechazado. Pero si uno siente Dolor, sí. gran tristeza de que el Señor haya llegado a esa vida y que haya sido su oportunidad tal vez de salvación, Sí, Señor. ¿verdad? Y que no lo haya recibido. Amén. Pero es muy importante entender eso, mis amados hermanos. Entender de que las denominaciones son palabras que han sido parte de nuestra, ¿cómo se dice? De nuestro legado, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? Si Cristo no había venido, no hubiera bautismo. O sea, yo no me voy a denominar bautista a causa del bautismo de Juan, porque el bautismo se inició porque Cristo venía para que la gente se arrepintiera y pudiera entrar en la vida. Entonces, el bautismo no me va a denominar a mí de manera que yo tenga una denominación por medio de un legado. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, eso fue causa por la venida de Cristo, cuando Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar su Espíritu, ¿verdad? Y se cumplió su promesa, pero el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés no me va a denominar a mí. Entonces estaría yo de alguna forma reemplazando a Cristo, al Cristo de la gloria, por el legado que nos dejó. ¿Sí me hago entender? Y cualquier otra denominación que no son bíblicas, yo no sé qué son. ¿Sí? Por acá. Pastor, buenas noches. En referencia a lo que usted está diciendo, usted sabe que yo hace un tiempo, porque nosotros con mi esposo empezamos en una iglesia bautista y ahí fue donde él se convirtió. Pero entonces yo cuando estaba en California, yo me congregaba en una iglesia pentecostal. Pero entonces, usted sabe, en mi caminar con el Señor, yo me fui dando cuenta que ni es denominación, sino que es el Señor Jesucristo. Y entonces no, porque son más que todo rudimentos. En cada sitio que fuimos eran como rudimentos de hombre, porque reglas de esto o reglas de aquello. Pero entonces yo a este punto he entendido pues de que el único, y como yo le digo a mi esposo, o sea, yo puedo escuchar muchas palabras de muchas personas, pero le digo yo, la palabra no convence a nadie, sino que es la palabra escrita que el Señor nos ha dejado y nosotros escudriñarla, porque de otra manera le digo, la salvación, yo no puedo depender de parte de un hombre mi salvación. Entonces, o sea, ese punto me ha llevado porque desde que yo, usted sabe, he pasado en diferentes congregaciones. Amén. 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 Entonces, por eso que el mundo anda tan dividido, porque hay muchas denominaciones y muchas religiones. Si Cristo fuera el único nombrado en todos los lugares, hubiese más unidad, más unión. Pero no es el caso. Cada cual hizo un grupito aparte y lo denomina, ¿verdad? Y lo denomina. Entonces, si yo no soy de esa denominación, como que hay división, como que hay enemistades, ¿verdad? Hay contienda, hay toda clase de cosas. Cuando Jesucristo dice que nosotros tenemos que ser uno en Él, como Él es uno con el Padre, ¿verdad? Pero todas esas cosas que se han levantado, ¿verdad? Han venido a ser como tropiezadero en esa unidad que el Señor Jesucristo mismo desea que nosotros tengamos con Él.
¿verdad? Y es una lucha constante, créame, que es una lucha constante. Y cada cual establece lo suyo, que la cosa tiene que ser así, que la cosa tiene que ser así, ¿verdad? Y ponen reglamento y cosas. Yo creo que la palabra es suficiente para cumplir el propósito en cada uno, ¿verdad? Solamente que cada uno se disponga a obedecerla y a vivirla. Porque dice, no ser solamente oidor de la palabra, sino ser hacedor de ella. O sea, viva la palabra. Amén. Y una cosa que el Señor nos decía siempre, ¿verdad? Nos decía dos cosas. Anunciar que el Evangelio. Anunciar el reino de los cielos. ¿O no? No dijo que anunciara ni denominación ni religión. Anunciar el reino de los cielos es anunciar su Evangelio. Y en eso tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos revela todo. Pero si nos arraigamos a lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestro caminar en el Señor y nos arraigamos aún de los errores, nunca vamos a tener una conversión completa. ¿Sí? Y necesitamos convertirnos a Cristo. No, yo me convertí en el Pentecostés, pero no te convertiste a Cristo. Me convertí en el bautismo, no te convertiste a Cristo. Todos nosotros necesitamos convertirnos en aquel que dio su vida por nosotros. Hermano Antonio, por acá. Dios les bendiga. Amén. Estaba contemplando aquí el versículo 35 del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, donde el título es ceguera espiritual. Y en el 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es un capítulo un poco largo, el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Uh-huh. Y todos conocemos ese pasaje bíblico donde habla del ciego. Sí. Y que al Señor Jesucristo le preguntaron que quién había pecado para que él naciera ciego. Y él le respondió que no pecó él, ni sus padres, sino para que las obras del Señor sean manifiestas. Pero ya cuando llegamos a este versículo 35, me llama mucho esa atención cuando Jesús le hace la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No le dijo, ¿crees tú en los bautistas? ¿Crees tú en los pentecostales? ¿Crees tú en los evangélicos? En ningún momento le dijo una palabra parecida, sino que fue directo a lo que nosotros estamos aprendiendo en esta preciosa hora. Amén. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Es una experiencia que si uno se va a ese momento y uno toma esa vida que prácticamente nosotros muchas veces no hemos llegado a ese punto de adorar a Jesús porque todavía estamos, yo no sé si la palabra se puede decir aquí, pero se dice involucrados, Sí. embaucados. Embaucados. Muchas veces estamos embaucados en que pertenecemos a esta iglesia o a aquella iglesia, cuando verdaderamente tenemos que poner la vista, el corazón, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Son cosas que nosotros tenemos que identificar en la palabra de Dios para no equivocarnos en el camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y es lo que nosotros todos estamos buscando. ¿Por qué estamos aquí? Oye, porque todos nosotros estamos buscando a Dios. ¿Y quién trajo a Dios? Jesús. Lo trajo para que nosotros lo conociéramos. Amén. Entonces, se han levantado muchas cosas, ¿verdad? Tú no puedes pagar el precio para un iPhone, pues cómprate ese telefonito que está más barato y también es inteligente. Y muchas veces vamos por lo más fácil, el comportamiento humano,
¿verdad? El gobierno humano, la formación humana, que es más fácil para el hombre hacer que para santificarse en el Señor. ¿Sí? ¿Verdad? Apocalipsis. Dice que todos los que sean parte del reino de Dios estarán allí en aquel día. Apocalipsis 21:8. Perdón. Hermano Rubén. En el nombre del Padre, del Hijo y Todos del los que no Espíritu sean. Santo. Amén. No, era Apocalipsis 21:8. sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Amén. ¿Se acuerda ese versículo del libro de Juan, que también está escrito en Lucas, pero de otra forma, que dice que el reino de los cielos sufre violencia? Y la versión correcta es la misma palabra que Dios le dijo a Josué, que le dijo, suelta a ese valiente, ¿verdad? Y que solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Entonces, por eso que ahí dice los cobardes, porque no son valientes. Porque no tuvieron la valentía de renunciar a muchas cosas para entrar en el reino de los cielos. Los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y fíjate que ahí no dice solamente lo que habla mentirita blanca, todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa palabra nos enseña que aún siendo un mentiroso tenemos que arrepentirnos. Aún siendo un cobarde tenemos que arrepentirnos. ¿Verdad? Tenemos que definitivamente cambiar esa forma pecaminosa, la naturaleza pecaminosa para la naturaleza divina de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Es muy importante. Y a veces pensamos que los fornicarios son aquellos que se acuestan con una mujer. Fornicar también puede ser por medio de internet. ¿Sí? Porque si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. De todo esto. Sin casarse. Eso es adulterio. Fornicario también es fornicación también. Toda relación ilícita es fornicación. Una relación no tiene que ser sexual ni amorosa. Una relación con otro Dios es una fornicación. Es un adulterio. Adorar a otro Dios es adulterio también. No tiene que ser algo sexual. Porque tu corazón tiene que ser para Dios. Amén.
Entonces es muy importante que entendamos esa cosa y que no tomemos nada a la ligera. Por eso es que es importante que nosotros, en vez de mirar a nuestro alrededor, a ver quién peca más y quién peca menos, nosotros pongamos la mirada en Cristo Jesús para ir perfeccionándonos en Él. Amén. Hermano Antonio. Micrófono. Estamos viendo aquí en 1 Corintios, en el capítulo 6, ya yendo ya al versículo 19. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mientras estaba relacionando este versículo con el que leímos en Apocalipsis, me acordaba esa palabra que dice en Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿qué le dijo primero? Almas adúlteras, porque te estás relacionando con lo que no debería relacionarte. Amén. Y el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya, nosotros que estamos acá, ya hemos sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. El efecto de esto será aterrador. Isaías 2:19. Hermana Mari. Aleluya, alabanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, porque el resplandor de su majestad, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Apocalipsis 6, 16, 17. Apocalipsis 6. Ya lo leímos. ¿Ya lo leí? Amén. Ah, pues perdón. Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Horrenda cosa. Amén. Hay que decirle amén, es palabra de Dios. Es duro caer en la mano de Dios, del Dios vivo. Es horrífico caer en la mano del Dios vivo. ¿Ah? Es algo horrible. Horrible, horrífico. No se dice horrífico en español. Terrible. Horrorífico. Ah. Pero déjame introducir mi español también. Horrorífico. Yo voy a buscar a ver si no se dice en español. Ser echado en el fuego eterno del infierno. Mateo 18. Mateo 18, 8 y 9. Benjamín. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco
que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. En el 9 lo omiten mucho lo que se fijan en el vestimento de la mujer. ¿Verdad? Mejor dice que la mujer es la que tienta, ¿verdad? Que provoca. Pero no se olvidan de ese pasaje. Yo me pregunto, ¿ustedes saben cómo eran los hombres antes de la caída adámica? Estaban desnudos. Y no era nada para ellos. Después de la caída fue que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí? Ya vieron una cosa diferente. No sé por el estado pecaminoso de nosotros es que vemos la cosa como lo vemos. Entonces, si nuestro ojo es ocasión de caer, sácalo de ti y no moleste al resto del mundo. Sí, pero es una parte de la Biblia también. Estoy de acuerdo que la mujer tiene que vestirse con pudor, ¿verdad? Pero no solamente le corresponde a la mujer cuidarse, también a los hombres tienen que cuidarse los ojos. Y a las mujeres también se cuidan los ojos. Porque si eso para ti representa un problema y tú no puedes evitar de mirar, y yo escuché a mi pastor, una prédica que estaba escuchando, que algunos cuando miran a la mujer dicen, qué bendición esa hermana. ¿Verdad? Voltea los ojos, no la mire. Sí. Ayer mismo yo venía de mi viaje y estaba escuchándolo en la radio, porque él sale de vez en cuando en la radio. Y él estaba hablando de eso. ¿Verdad? Nosotros tenemos que voltear los ojos, o si no podemos voltearlos, sacarlos de nosotros. Amén. Mateo 25, versículo 41. Hermana Gisela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y sus ángeles. ¿Sabe con quién estaba hablando el Señor en ese momento? El Señor estaba hablando con aquellos que le decían, pero Señor, si en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros, hemos hecho con ellos. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hacedores de maldad, no os conozco. No hay una relación, no hay. Entonces, no todo aquel que viene en el nombre del Señor, viene en el nombre del Señor. Porque ¿qué decían ellos? Pero Señor, si en tu nombre. ¿Lo leemos? Okay. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto se lo hiciste a uno de esos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te cubrimos? Y no te servimos. Entonces responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y eran estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuánta palabra está escrita en ese libro tan hermoso para darnos a conocer lo que nosotros debemos de practicar en nuestra vida cristiana? Tenemos que entrar en la vida. Amén. Mateo, ya leímos el 46. Oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25, versículo 30. ¿Quién no ha leído? Gladys. Ah, ok. 30, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué consideraríamos nosotros que es un siervo inútil? Que conoció la palabra y no hizo nada con ella. No está obrando. ¿Verdad? Se ha quedado sin hacer nada. Es como aquel que come sin trabajar. ¿Mm? Sí. ¿Se pudiera decir también que una persona que lo conoce, lo que se pasa es quejándose y lamentándose? No, porque todos nosotros que hemos sido llamados, se nos ha dado un talento. Algunos 2, algunos 5, ¿verdad? Y cada cual tiene que obrar según su talento. Entonces, sí conocemos esa parábola, ¿verdad? Y el que recibió un talento, ¿qué hizo? Fue inútil. Lo escondió. No lo trabajó, ¿verdad? No hizo lo que debió hacer con el talento que le fue entregado, y eso se llama ser un siervo inútil. Hago una pregunta, José. Hay una persona que cree en Dios y se ha pasado lamentando y quejándose que tiró una multa, $50. He hablado con esta persona y se ha pasado quejándose y renegando, pero sigue reguindado de la promesa del Señor, y yo le he dicho que tienes que dejar eso, porque eso no te va a llevar al cielo.
¿sí? A veces la persona se queja, no es porque no sepa lo que tenga que hacer, sino se queja para buscar una razón para no hacer lo que tiene que hacer. Y decir, yo no hago eso por eso yo no quiero hacer nada, por por lo otro, como si fuera sirviéndole al hombre. Cuando en realidad todos nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados de la muerte y traídos a la vida en Cristo Jesús, todos nosotros hemos sido llamados para servir al Dios vivo, no al hombre, ¿verdad? Entonces, si una persona no quiere y busca toda la razón para no hacerlo, lo está buscando la razón para sí, porque esas razones no tendrán ninguna justificación delante de Dios. Si miramos al siervo malvado, inútil, ¿qué dijo? Yo sé que tú eres hombre. Dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor. El 24 del capítulo 25 de Mateo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Tenía ese hombre una queja, sí o no? Que tú eres hombre duro y que tú recoges donde no sembraste. O sea, ¿tenía una queja? Sí, tenía una queja. ¿Pero esa queja lo justificó? No lo justificó. Amén. ¿Quién levantó la mano? Gloria. Pastor, y en cuanto a la persona que está en el Evangelio y se aparta del Evangelio y ya lo deja todo tirado y ya se acabó, se apartó pues y no volvió. Se apartó del Señor, se apartó del camino y se alejó de la salvación. Entonces, ¿sí? Todo el recorrido que tuvo dice antes, mira, o todo lo que... Mi esposa acaba de recordarme ese verso. Sí, el que pone la mano en el arado sí, y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. O sea que es... Por eso dice que lo cobarde no entra en el reino de los cielos. Hay que seguir. Hay que perseverar. Amén. Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 9 y 10, hermana Margot. Primera de Tesalonicenses. Segunda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Segunda de Tesalonicenses. Gracias. Sí, ahora sí. Los cuales sufrirán pena de muerte, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Léame el versículo anterior, por favor. Cuando ven el 1:8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Era el 7? Sí. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Chica. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. El 8 dice sé que el 7 tiene importancia, pero el 8 dice, en llama de fuego para dar retribución. Vamos a empezar. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A esos sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Otra enseñanza sobre el juicio eterno. Aniquilación, es decir, no hay nada al final. Castigo temporal, luego aniquilación. Reconciliación universal, aquí incluso el diablo será salvo. Nota, ninguno de estos puntos son verdades bíblicas. ¿Verdad? Aniquilación, es decir, no hay nada al final. Eso son lo que dicen la gente. Castigo temporal, luego aniquilación. Reconciliación universal, aquí incluso el diablo será salvo. Ninguno de esos puntos son verdades bíblicas. Mateo 25, 31 al 46, ya lo leímos, ¿no? Sí, pero ya leímos esa parte. Apocalipsis 20, 10. Hermana, ¿qué no ha leído? Patricia, hermana Patricia. Y el diablo que los engañaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día, de noche, por los siglos. Por los siglos de los siglos, o sea, toda una eternidad. Acá, por acá. A ver, una pregunta, pastor. Aquí habla el diablo, la bestia y el falso profeta. ¿Son tres diferentes personajes? Es el mismo equipo. Pero es el mismo diablo. Claro, yo entiendo que es como el Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él quiere arreglar todo lo que el Señor hace. Dice Satanás y sus ángeles, o sea que es el mismo equipo. Se lo han lanzado al lago de fuego. El falso profeta, todo lo que se levantaron para engañar. Porque, ¿qué quiere decir Satanás? Satanás quiere decir adversario, ¿verdad? Entonces todo lo que hacen el trabajo de él son sus ángeles. Y todos ellos, sea el falso profeta que representa un adversario, una adversidad en el caminar del Señor, el diablo, y todos ellos es un mismo equipo, ¿verdad? La bestia, cuando la Biblia habla de la bestia, es el que va a tener el 666, ¿ese? Bueno, la marca de la bestia, habla de la marca de la bestia, que es el 666. Entonces, fíjate que Jesús dijo que si el reino de Satanás fuera dividido, no prevalecería. Es un reino. O sea,
es un gobierno, pero un gobierno adversario al propósito de Dios. Por eso tiene que engañar al mundo para ponerle tropiezo. O sea, todos ellos serán echados al fuego. Seguimos. Marcos 9, 47 y 48. Gladys. Gladys ya leo. Bueno, va a volver a leer. Tú no sabes leer. No, es que no alcanzo Ya a lo ver hasta leímos, allá. ¿verdad? ¿Marcos qué? Pero no leímos el 48. Marcos 9, 47 y 48. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Era? 48. Y el 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nosotros leemos esto, ¿verdad? Leemos esto, pero hemos tratado de sacar una imaginación de un fuego que no se apaga y de gusanos que no mueren y que tu cuerpo se encuentre en una situación así. Han tratado de llevarlo a la imaginación. ¿Se han quemado un dedo alguna vez? ¿Se dieron una buena quemadura alguna vez? Duele, ¿verdad? Imagínate por siglos y siglos, sin descanso. Y un ardorcito, una quemadura pequeña te arde, pero eso no es una quemadura. Imagínate lo que es una lava de fuego. Estamos hablando de más de 4,000 grados. Sí, sí, pero estamos hablando por lo menos 4,000 grados de calentura. Y entendemos de que Cristo vino a salvarnos de esto. De eso vino Cristo a salvarnos. Pero que algunos lo están tomando por hecho. Take it for granted. Lo está tomando como un relajito, como dice, ¿verdad? Y no lo está tomando tan en serio. Cuando lo que Cristo hizo con su sacrificio es desviar el plan diabólico que había contra nuestra alma. Y nosotros a veces lo tomamos como así de relajito, como una historieta, ¿verdad? Y no lo tomamos en serio. Porque ni siquiera nos detenemos a pensar un momento en esa condición de vida. Y muchas veces yo he explicado, ¿verdad?, que nosotros hablamos, cuando hablamos con un conocimiento interior. Cuando yo hablo con un conocimiento interior, estoy hablando cuando el alma se expresa a través de nosotros. Porque el alma sabe que no va a morir. Y como el alma sabe que no va a morir, no dice si Dios quiere. Dice, nos vemos el próximo mes. No decimos si Dios quiere. ¿Verdad? Siempre tenemos que decir si Dios quiere. Porque lo que pasa es que como el alma sabe que no va a morir, se asegura de que el próximo mes nos vamos a ver. Se asegura de que dentro de un año yo quiero hacer un viaje
a Israel, quiero hacer un viaje a México, quiero ir de vacaciones a tal lugar, porque el alma está hablando en conocimiento de eternidad. Sí, el alma está hablando en conocimiento de eternidad. Pero no está hablando en conocimiento de a dónde va a pasar la eternidad si se va mañana. ¿Verdad? Porque debemos de entender, y muchas veces lo he explicado, que nuestro cuerpo es el vehículo que transporta, es el medio de transporte para el hombre interior, el alma. Amén, hermano Antonio. Sí, una de las cosas que casi siempre pienso cuando hablamos de estos versículos así de que será echado en el fuego eterno, yo me acuerdo de las Torres Gemelas, de ese momento donde muchas personas estuvieron en cierta altura y no resistían el calor. Ni siquiera los había tocado la llama, solamente el impacto del calor no lo resistían y se habían obligados a tirarse desde esas alturas. Imagínense. Y eso estamos hablando, como usted dice, de conocimiento que nosotros tenemos personal y exterior, pero que cuando uno analiza esa palabra del rico y Lázaro, que dice que después de haber muerto ambos, vemos que Lázaro estaba en un lugar muy, muy acogible, un lugar que todos quisiéramos estar en el seno de Abraham, pero el rico, el que disfrutaba tanto en esa tierra y todo eso, sentía una sed tremenda que le pedía a Abraham que pasara siquiera la punta de su dedo por su boca, porque ese lugar donde estaba era un lugar de tormento. Y ahí nosotros vamos entendiendo como un poquito más claro que aún el alma va a tener un momento de sufrimiento a causa de rechazar la verdad, a causa de haber rechazado a Jesucristo. Y son cosas en las cuales nosotros vemos de que el sufrimiento después de la muerte sí existe. Muchas veces creemos que es la carne, ¿no? El alma también tiene una experiencia, un castigo en el cual nosotros vemos de que es necesario. Pongamos el salmista en el Salmo 103, hacía esa declaración y le decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea que nosotros tenemos que en cierta manera tener esa actitud que tenía el salmista David. Amén. De tener al alma en una educación en cuanto a la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Amén, en una sujeción con Dios. Y es cierto, mis amados hermanos, lo que pasa es que nos hemos materializado tanto que lo único que conocemos es la parte material y vivimos por lo material, ¿verdad? Pero la parte desconocida, la que menos importancia le damos, vestimos todo y a ese miembro lo descuidamos, ¿verdad? Y ese miembro tiene que ser revestido del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Porque nos vestimos muy bien de caché, ¿verdad? De lujo, de marca. Y la parte más esencial de ser revestido de la palabra y del Espíritu Santo lo descuidamos, que es el alma. Amén. Y que es lo más importante. Amén. Yo creo que terminamos. Se terminó el tiempo. La próxima semana, los buenos alumnos apunten, por favor. Vamos a ver por qué debe haber juicio. ¿Por qué debe haber juicio? Entonces vamos a desarrollar estos puntos la próxima semana, siguiendo la clase sobre el juicio. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Esto más que todo es como una pequeña reflexión y una exhortación a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, teniendo en cuenta el pasaje que leímos de que el día del juicio toda rodilla se doblará a él. Amén. Tratar de hacerlo ahora aquí, que hay oportunidad y vamos a tener una retribución toda vez que allá lo que fue, fue. Amén. Y muy importante lo que tú dices, pero el arrodillarnos es más allá que la rodilla en el suelo. El arrodillarnos es
es darle reverencia a aquel que se merece reverencia. Sí. Y sabe lo que dice, toda rodilla se doblará y todos reconocerán que Él es el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nos toca a nosotros, cuando nos arrodillamos, reconocer que Él es el Señor, de manera que señoree sobre nuestra vida. Porque dice, ¿por qué me dice Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? O sea que si nosotros le decimos Señor, es para hacer su voluntad. Amén. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, por lo que hemos recibido por medio de tu palabra como enseñanza. Te pedimos, mi Dios, que nunca se borre de nuestro corazón, de nuestra mente, sino que sea, Señor, rema en nuestras vidas, para poder llevarlo, Señor, a cabo todos los días, Padre Santo, porque lo único que buscamos, Señor, es agradarte a ti sobre todas las cosas, mi Dios. Por eso, mi Dios, amamos tu palabra, porque tu palabra nos enseña el camino en el cual debemos de andar. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, el ser redarguido cuando no hacemos conforme a tu voluntad. De manera que podamos, Señor, apropiarnos, Señor, de una conducta digna de tu nombre, una conducta que glorifique tu nombre, Padre Santo. Eso te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, la hermana Isela va a orar por las peticiones.